Wale halin isa kachun tukuyakankunapaq qallarisunchik ari kay FLTA program sesión informativa nisqa ajinamanta kaypi riqsirichisaqku imaynatachus wakichikurqayku imatachus kaypi Estados Unidos pi ruwarqayku kunantaq imaynatachus ñuqayku llank'ashayku imatachus ruwashayku chay tukuy imas qankuna tapuyta munaspaqa tapurikullawachis ñuqayku tukuy yachasqaykuta ima kutichisasqayku wale qallarinapaqqa kaymanta parlarisaq ñuqa qallarisaq imaynatachus wakichikuna kashan chaymanta imachus Fulbright FLTA program nisqamanta uyariwankichikchu nichu willarimuaychis ama hinachu kay Uyarikamu. aya Ari. wale Kunampion uyarikushan. wale ajinamanta qallarisunchik imachus programa Fulbright FLTA nisqa so it's I am very happy to be here. So my name is Janet Arias. As you know, so we have to use three languages today because we have to explain a little bit about what do we need in order to be part of this program that is FLTA. Okay, so I am going to start giving some important information. How do we start to apply to this program? So take notes, okay? Bueno, para empezar, el programa Fulbright es un programa de mayor prestigio y también muy competitivo que invita a profesionales y también a personas con alto récord académico a poder aplicar a diferentes becas para poder hacer estudios de maestría, estudios de doctorado, hacer instancias de investigación en los Estados Unidos en diferentes universidades y también enseñar una lengua nativa. En este caso, el programa FLTA, ¿no? Entonces, el programa FLTA, por las siglas en inglés, significa Foreign Language Teaching Assistant, que son, que se refiere a ser auxiliar de cátedra en la enseñanza de un idioma extranjero. En el caso de Bolivia, Perú y Ecuador, participa con el idioma quechua, ¿no? Entonces, es importante primero tener esa información de qué es Fulbright y qué es también lo que es el FLTA, ¿no? Entonces, vamos a empezar cuáles son los pasos que hay que seguir para poder aplicar a esta beca. Entonces, el primer paso es estar atento a la convocatoria, ¿no? Que la Embajada de los Estados Unidos en Bolivia publica en la página de redes sociales, en este caso Facebook, que ya está la convocatoria lanzada y la fecha límite para poder aplicar a este programa es el 1 de mayo, ¿no? Entonces estamos casi a 2 semanas de que se cierre esta aplicación. En esta aplicación vamos a encontrar la información que necesitamos y los requisitos que debemos cumplir para poder ser elegibles al programa, ¿no? Ahora, el FLTA, en nuestro caso, que Bolivia participa con el idioma quechua, es un programa de 10 meses que está financiado por la Embajada de los Estados Unidos aquí en Bolivia y provee esta oportunidad a profesionales en inglés y quechua poder reforzar su práctica pedagógica, sus habilidades de enseñanza y también, obviamente, expandir su conocimiento sobre la cultura norteamericana y costumbres, ¿no? Entonces, este programa durante este tiempo nos requiere en realidad de profesionales que puedan trabajar ya sea como auxiliares de cátedra del idioma quechua o dependiendo de la universidad que podría ser como un docente titular del idioma, ¿no? Entonces los requisitos para aplicar a esta primera etapa son primero ser boliviano que reside aquí en Bolivia, tener grado de licenciatura universitaria en quechua de una universidad boliviana o también de la Escuela Superior de Formación de Maestros. También tener un grado de licenciatura en el idioma inglés, igualmente de una universidad boliviana o de la Escuela Superior de Formación de Maestros. Algo que es muy importante y requisito indispensable es el tener un certificado del nivel de inglés B2 o C1, ¿no? Que es primordial para poder ser elegible a esta beca
y también tener una certificación de quechua a nivel avanzado o ser nativo hablante, ¿no? Esos dos requisitos son importantes y fundamentales. Y obviamente tener un excelente récord académico, demostrar que, bueno, ha sido responsable, cualificaciones de la universidad y tener 3 o más años de experiencia en tema de la enseñanza del idioma quechua, ¿no? Para completar este primer formulario, los documentos que se debe presentar, obviamente lo que es la cédula de identidad, el currículum vitae, que puede ser en inglés o en español, y como les decía, importante el tema de la certificación del nivel de inglés y también de quechua. En este caso, no se acepta, por ejemplo, tener o solamente presentar su título académico. Por ejemplo, en mi caso, yo soy licenciada en idiomas, pero en idiomas inglés y francés, pero a pesar de eso yo debo presentar una certificación de mi nivel de inglés, ¿no? Que puede ser certificado por cualquiera institución internacional que certifica el idioma. En el caso del idioma quechua, en el año que yo postulé, yo presenté una certificación que me avalaba que era quechua hablante por la IPLC, ¿no? Que eso es lo que me certificaba en este caso. Bueno, es completar este formulario, que es la primera etapa, hasta el 1 de mayo, y una vez que uno termine de aplicar, imagino que hay un tiempo de espera en la que ya los coordinadores del programa puedan elegir quiénes cumplen con este requisito, y una vez teniendo ya a las personas, pues se les va a comunicar quiénes son las personas elegibles para ir a la segunda etapa. La segunda etapa ya es ser parte de la plataforma principal ya de lo que es el programa Fulbright, no solamente de la embajada de aquí de Estados Unidos en Bolivia, sino a la plataforma central de lo que es el programa Fulbright, y para esto hay que cumplir con otros requisitos como el examen de inglés. Por ejemplo, si bien anteriormente ya se presentó una certificación, es necesario actualizarla. En el año que yo apliqué, tomé el examen TOEFL test, y bueno, dependiendo del nivel que uno alcance, también va a poder influir mucho en que sea elegible para ir a alguna universidad de los Estados Unidos, ¿no? Y aquí también volver a presentar lo que es el currículum vitae, y esta vez sí en inglés, certificados de recomendación, que puede ser de su jefe de trabajo, la universidad, docentes, colegas, ¿no? En la que puedan certificar que es una persona responsable y que sí es elegible a la beca, ¿no? Y obviamente que piden otros requisitos como el récord académico universitario, certificados de notas, ensayos de interés o motivacionales, el por qué uno quiere ir allá, qué es lo que busca cumplir y qué es lo que también busca hacer para su comunidad, ¿no? También hay algunas preguntas en esta plataforma como metodologías de la enseñanza, preguntas claves, ¿no? ¿Cómo enseñarías el quechua, por ejemplo, en los Estados Unidos? ¿Qué estrategias utilizarías? Y también el conocimiento holístico. Cuando hablamos de conocimiento holístico, suma muchos aspectos. Por ejemplo, si uno sabe tocar algún instrumento, si sabe tocar algún instrumento, si sabe, no sé, bailar, si sabe costurar, si sabe bordar, si sabe algo de artesanía. Todos esos conocimientos suman para poder ser elegible, ¿no? a este programa. Y una vez que ya pase esa segunda etapa, vamos a la tercera etapa, en la que ya te indican si eres finalista o no. Finalista significa como que ya estás entre los elegidos para poder elegir una universidad. Entonces se contactan contigo para poder elegir la universidad que quiere o que está en este caso, o que tiene el programa de quechua en esa universidad, ¿no? Entonces, normalmente las universidades son pertenecientes a la Ivy League, que son las universidades más prestigiosas. Por ejemplo, en mi caso estaba había 3 universidades que tenían el programa de quechua, que eran Notre Dame, la Universidad de Pensilvania y Cornell. Entonces yo elegí la Universidad de Cornell, y después ya de ellos hacer una revisión igual, ya ven si te aceptan o en cambio prefieren a otro candidato, ¿no? Entonces hasta ahí todavía no es nada del 100% seguro.
Y una vez que ya la universidad acepta tu aplicación, entonces ya te mandan los documentos para la firma de aceptación, que estás aceptando trabajar en esa universidad, y ya se viene toda la documentación para prepararte para poder ya viajar a los Estados Unidos, ¿no? En este caso el pasaporte, la visa, el tema de los certificados médicos. Entonces, todos esos aspectos ya se vienen después de que uno haya sido aceptado. También hay contactos directamente con los coordinadores, supervisores de la universidad a la que vas a ir, y ellos se encargan igual de poder guiarte qué es lo que hay que hacer para inscribirse en la universidad, así también como tu acomodación, dónde vas a vivir y bueno, todo lo que influye, ¿no? Entonces, eso es la etapa que hay que seguir. Sí es una etapa, un proceso largo, y hay que ser muy persistente, ¿no? Cuando uno aplica. Entonces, yendo a o siguiendo con esta presentación, al final vamos a recibir preguntas a lo que nos les haya quedado claro, y ahora vamos a empezar a compartir las experiencias. Ajinamanta uchigata parlarisunchis imaynatachu ñuqayku wachikurqayku, imatachus haqaypi imaynatachus llamk'arqayku, imaynatachus qhechua runasimita yachachirqayku, ajinamantapis imaynatachus qhechua culturanchista riqsichirqayku haqay Estados Unidos. Delia chaypichu kashanki qan qallarinkiman. Ari, Ya, vale. Kunanqa Deliata uyarisuncha. Imaynalla, tukuranguna pajatuna payo y cachun. Bueno, no sé en realidad de mi experiencia compartirla. Yo simplemente empezaría diciendo que ha sido una experiencia única. Realmente la experiencia que he tenido allá ha habido un crecimiento muy grande, ¿no? Empezaré diciendo eso e indicarles que yo fui a Notre Dame, a la Universidad de Notre Dame, que está en Indiana, en la ciudad de South Bend, ¿ya? Y fui docente de quechua. No había docente titular, así que yo fui la docente principal. Enseñé lo que es quechua 1, quechua 2, y si tuviera que decir de Albel, había algo que decía, algo que exprese el quechua para mí, realmente la única palabra que me viene a la mente es causacui, porque yo he vivido toda mi vida, ¿no? Mis padres son quechua hablantes, yo en la cultura todo la llevo conmigo. ¿Qué más les puedo decir? Tal vez se hablaba un poco de la metodología. En cuanto a la enseñanza, la experiencia que yo he tenido con los estudiantes que he tenido allá, he utilizado el enfoque comunicativo principalmente, para lo que se conoce en inglés como Communicative Language Teaching, y también combinándolo con lo que es la enseñanza centrada en el estudiante. Y es algo muy, muy, como les digo, hay una palabra que no encuentro. Es muy importante para mí el estudiante. Y allá he aprendido mucho más eso. He tenido estudiantes americanos, mexicanos, que han aprendido quechua conmigo. Y ha sido muy, pero muy interesante. Y he tenido que adecuar mi forma de enseñanza, la metodología, los ejemplos, todo, en base a cómo mi estudiante, desde su entorno, desde su contexto, inglés, bilingüe, los mexicanos hablan español e inglés. Entonces, he adecuado a eso. Ha sido una experiencia única en cuanto a hablando los retos en la enseñanza, porque ha sido un reto enseñar quechua a un estudiante angloparlante, ¿no? Sobre todo compartir la cultura, tratar de que entiendan ellos cómo se vive el quechua acá en Bolivia, en Cochabamba, soy de Cochabamba. Entonces, tratar más o menos de escribir cómo son nuestras culturas, hablarles de las festividades, de en qué creemos los quechua, las personas quechua hablantes, cuál es la cosmovisión desde el mundo quechua. Ha sido un reto, ya que para ellos la cultura que ellos tienen es muy diferente, muy, muy diferente, ¿no? Entonces, ha habido para mí, de manera personal, un choque cultural, se podría decir, con la cultura allá, muy diferente. Al inicio ha sido
un poco, tal vez, da miedo, ¿no? Un poco de cohibición, tal vez. Eh, en cuanto al idioma inglés, hace un momento comentaban el nivel de inglés que hay que tener. Sí, sí es verdad. Sin embargo, es algo que se supera rápidamente, ¿no? Es muy diferente el quechua, digo, el inglés que nosotros hablamos acá, para los que me están oyendo y tienen el interés de ir, para que no se asusten tal vez y calmarlos un poco. A veces acá nosotros no aprendemos a hablar el inglés que utilizan allá. Así que muy difícilmente va a ser sencillo que lleguemos y empecemos a escuchar el inglés y podamos comunicarnos fluidamente. Al menos eso ha sido en mi caso. He tenido que prestar mucha atención, practicar bastante. Me he encontrado con compañeros FLTAs también de otros países que nos hemos hecho muy amigos y practicar con ellos, hablar, mejorar la fluidez, la confianza y créanme que sí se logra y en poco tiempo, ¿no? Como quien dice, querer es poder. Entonces es algo que yo he superado. No les digo, yo no les voy a decir, uy, sí me he ido con un nivel de inglés buenísimo. La verdad que no, ¿no? Y como les digo, por más bueno que sea el inglés que tengamos acá, jamás se va a comparar con el inglés que hablan en el país, ¿no es cierto? Donde se habla inglés. ¿Qué más? En cuanto al choque cultural o a las costumbres, ha sido algo muy interesante para mí. Hemos compartido muchas situaciones, por ejemplo, Día de Acción de Gracias. He sido invitada a la casa de una de los docentes y junto a los otros FLTAs que eran de diferentes lugares. La experiencia es muy, muy pintoresca, por así decirlo. Son costumbres muy enraizadas. La comida es muy importante en este tipo de evento, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención y que comparé un poco con nuestra cultura quechua es el hecho de que el anfitrión o quien invita a que sea en su casa se preocupa mucho de que te lleves la comida que queda, ¿no? Entonces algo también que nosotros compartimos como quechuas, tal vez el hecho de siempre compartir la comida es algo cultural, muy cultural, ¿no? Una persona quechua, si pasas por la puerta de su casa o por lo menos vienes a su casa por algo, te va a decir, pasa, toma, servite, aunque sea de las manos, ¿no? Toma del plato, sacate. Entonces me recordó un poco eso, porque la anfitriona nos dijo, es muy importante para mí que se lleve la comida que he preparado para ustedes, no tiene que sobrar nada. Entonces es una experiencia que recuerdo con mucho cariño. Y otra de las cosas que les puedo comentar en cuanto a la cultura es, me llamó mucho la atención que allá las personas se abocan mucho a las temporadas. Van decorando sus casas o su ambiente de acuerdo a las temporadas. En otoño cambian, ¿no? Comentándoles un poquito de cómo también es la experiencia de conocer otras personas allá. Después, en cuanto tal vez una experiencia personal, de crecimiento personal, yo les podría decir que el crecimiento no solamente es profesional, ¿no? Sí, es verdad, uno aprende. He pasado diferentes cursos allá al mismo tiempo que enseñaba. Ahí en mi presentación he podido anotar algo que es fonética inglesa, didáctica inglesa igual, ¿no? El speech English, que es como oratoria más o menos en inglés, que ha sido muy, muy interesante y que me ha ayudado muchísimo a mí a sentirme más con más confianza al hablar inglés. Y también he participado en un curso de estudios latinoamericanos que he aprendido bastante de historia, que ha sido muy, muy interesante. Y todo esto, este bagaje. Y también hay muchos cursos. La misma universidad donde yo estaba he tenido la fortuna que siempre estaban ofertando algún curso y es un cursito de 1 hora, de 2 horas y realmente es algo muy enriquecedor. Entonces, en este punto, tal vez aconsejarles a aquellos que realmente quieran ir y lo logren, que aprovechen esas oportunidades. No hay que dejarlas pasar. A veces se presentan solo una vez y después ya no, ¿verdad? Entonces, eso sería en cuanto al crecimiento personal. No solamente es profesional, les decía, porque el estar en otro país es muy enriquecedor como persona. Y yo dejé a mi familia para ir. Realmente tenía ese anhelo de conocer este país, principalmente porque yo soy docente de inglés, de quechua. Entonces hice ese sacrificio, así lo llamo yo, porque realmente ha sido muy, muy difícil para mí estar lejos de mi familia. Pero
me ha ayudado muchísimo a valorar muchas cosas y a enfrentar situaciones que tal vez antes no me había tocado vivir. Entonces, por eso les digo que ha sido, en muchos aspectos, también un crecimiento personal bastante grande, ¿no? Y en cuanto a la cultura, hay una revalorización, que es un término que se habla mucho en estos tiempos, de nuestra cultura, de nuestro idioma, que ha sido muy grande para mí. Yo siempre me he sentido orgullosa del quechua. Yo hablo con orgullo del quechua. Tal vez en algunos ámbitos, como la universidad, en algunas situaciones me he sentido cohibida a hablar. Pero al enseñar quechua en una universidad en otro país, realmente para mí ha sido único. Y siento que el quechua, tu idioma materno, que por mucho tiempo a veces hemos pensado que no es bueno, hasta nuestros padres nos han tratado de tal vez enseñar que no debemos hablar quechua, como en mi caso. Yo me he sentido allá totalmente y completamente orgullosa de hablar quechua, ¿no? Realmente he valorado muchísimo mi cultura, el conocimiento que tengo de mi cultura, el amor que siento al idioma quechua, que es por la cual yo he estudiado lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas, por el quechua. Entonces, eso ha crecido en mí más allá, ¿no? Me he sentido mucho más orgullosa de hablar quechua. La experiencia de estar en otro país es muy, pero muy impresionante en muchas situaciones. La experiencia personal que yo tengo ya, he conocido gente que he conocido sus formas de vida, que a un principio un poco te extraña. Hay algo que recuerdo, y yo en la Universidad de Notre Dame es muy común, y seguramente en otras universidades, esto de los partidos de fútbol americano. Y las veces que hubo en el campus de la universidad, llegaban en buses, llegaban en autos de todas partes del país a los juegos. Y ahí tienen una costumbre que a mí me llamó la atención, que en los parking lots, que le dicen ella, los parqueos, ¿no? Parqueaderos, la gente llegaba y empezaba a armar su parrilla, o traía su comida, su bebida, y ahí, o sea, como una forma de expresar sus sentimientos, su emoción. Eso fue una de las cosas que recuerdo hasta el día de hoy, que me llamó mucho, me causó mucha extrañeza. Nunca había visto algo así, así en grupo, toda la gente que se una por algo, y que en un campus que se dé esa situación. O sea, me refiero, imagínense, aquí en nuestro contexto es algo que no sucede, ¿no? Bebida, comida, no a ese grado, digamos. Entonces, es una experiencia que a mí me llamó bastante la atención, en el sentido de tal vez una experiencia internacional, ¿no? Algo que recién vi, recién aprendí, entonces, cosas que conocí. ¿Qué más les podría comentar? Tal vez eh, yo creo que eso sería todo. No sé si tal vez me estoy olvidando de algo. Eh, Tal vez algo más que pueda decir. Creo que es todo, ¿no? Entonces, nuevamente les digo a los que están presentes y los que, como ya se les ha indicado, qué deben hacer. Parece arduo, sí lo es, ¿no? Pero no son cosas, digamos, difíciles, cosas que no puedas lograrlo. Si tú realmente quieres esta experiencia, vale la pena, vale completamente la pena. Yo les digo, pensé desde mi experiencia, pese a que yo he dejado mi familia y me ha costado muchísimo, pese a todo eso, yo realmente estoy muy agradecida. Es una experiencia que he vivido única y lo agradezco, y por eso estoy ahora aquí tratando también de que los que están escuchando se animen a esta experiencia, a vivirlo, porque realmente les va a enriquecer profesionalmente y personalmente también. Gracias. Pachi, Delia, thank you so much for your experience. I'm sure that your experience will help a lot of people that we have here. Pachi, Waller. Bueno, ahora es mi turno de compartir también un poco de mi experiencia. Bueno, Delia fue la segunda FLTA. La primera FLTA fue Epifania, que por tiempos, por el tema del tiempo, no nos puede acompañar. Pero Delia fue la segunda de la gestión 2021 y 2022. Y yo fui la tercera becaria del programa de Fulbright de la gestión 2022 y 2023, ¿no? Como Delia mencionaba, es una experiencia con muchos desafíos que uno se presenta. Yo cuando apliqué tuve mucho miedo de si voy a lograr o no, o
algo que me iba a faltar. A veces uno duda mucho de su conocimiento o de lo que sabe, ¿no? Entonces, pero lo principal es animarse a poder luchar por ese objetivo que uno tiene, ¿no? Entonces, al igual que Delia, yo también tuve que hacer muchos sacrificios. Yo soy mamá y también me tocó dejar a mi niño para poder ir allá, entonces, pero fue un sacrificio que vale la pena y es por eso también que hoy en día estoy compartiendo con ustedes para que puedan animarse, ¿no? En mi caso, yo fui a la Universidad de Cornell, que está situado en el estado de Nueva York, en la ciudad de Ítaca. Yo trabajé como instructor de quechua, como docente titular, porque no tenían docentes, entonces sí fue un poco costoso porque tenía que hacer todo el diseño de lo que es el sílabus para poder enseñar y era la segunda FLT que estaba yendo a esa universidad, ¿no? La primera FLT que había ido era de Ecuador y ella hablaba quichua, ¿no? Que es otra variante y no era quechua. Entonces sí me costó al principio. Enseñé durante 2 semestres quechua 1 y quechua 2, ¿no? Y también fui facilitadora de las horas de conversación de quechua. Allá, por ejemplo, en la universidad tienen más de 40 idiomas que enseñan y entre esas está el quechua y también tienen horas de conversación, ¿no? Entonces, también fui facilitadora de esas horas de conversación. Como el programa, si bien uno va a enseñar a los Estados Unidos el idioma quechua, también debe tomar algunos cursos que es requisito del programa, ¿no? Entonces, debe elegir algunas materias que esté relacionado con su área o temas de interés también, ¿no? Entonces, en mi caso, yo elegí, por ejemplo, Introducción a la Lingüística, también la enseñanza del idioma inglés en diferentes contextos sociolingüísticos, asimismo la introducción a estudios americanos, el arte de enseñar y el diseño y facilitación del aprendizaje, ¿no? Entonces esas fueron las materias que fui eligiendo para poder cursar. Entonces sí es un trabajo arduo porque eres docente pero también eres estudiante, ¿no? Ahora, dentro de la parte académica, el trabajo académico, al principio uno se encuentra con una realidad muy diferente a lo que estamos acostumbrados en Bolivia. En Bolivia, la mayor parte de las personas tiene un conocimiento previo de lo que es el idioma quechua, ¿no? En cambio, en los Estados Unidos es un contexto completamente distinto, ¿no? Son personas de distintos países, o de allí mismo son hijos de migrantes, porque cuando fui todos me preguntan, ¿quién puede querer aprender quechua en Estados Unidos? ¿No? Entonces siempre fue, y esa es la pregunta que muchos se hacen. En Estados Unidos, para mi sorpresa, fue que valoraban más el idioma quechua y las lenguas indígenas que en mi propio país, ¿no? Entonces yo empecé con miedo el tema de la enseñanza, si podría lograr que ellos aprendan el idioma, pero ha sido, el ritmo del aprendizaje que llevan allá es bastante intenso, ¿no? Entonces, en algún momento comentábamos con otro FLTA, con Jairo, y decíamos, lo que yo planificaba tenía que hacer más cosas porque yo sentía que me exprimían, querían saber todo, ¿no? Entonces, son estudiantes muy comprometidos, o al menos con los que me tocó trabajar, estudiantes que realmente hacen el curso de quechua porque quieren aprender, ¿no? Entonces, la metodología que utilicé y las estrategias fue hacer clases un poco más vivenciales. Entonces, lo que les comentaba es que las clases mayormente son, lo que planifiqué es hacer clases más vivenciales, en los que puedan estar ellos inmersos dentro del aprendizaje del idioma, pero también de la cultura, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, en las fechas que nosotros celebramos en Bolivia, como los Todos Santos, los carnavales, el tema de las costumbres, el uso del aguayo, por ejemplo, todo eso también fui planificando de acuerdo a las fechas, ¿no? Hicimos, por ejemplo, las tantahuahuas y con las masas que ellos tenían también podían aprender lo que son las partes del cuerpo. Hicimos manillas con nudos macramé,
Entonces también hicimos lo que son las tortas muy tradicionales de aquí de Tarija, como las tortas de comadres, las empanadas. Entonces eso hace que tu clase también sea más interesante, ¿no? Y que también a ellos les agrade. Y asimismo teníamos oportunidad de presentarnos en diferentes concursos, como concursos de poesía, en la que uno de mis estudiantes participó con poesía en quechua, por ejemplo. Entonces son actividades que les ayuda a ellos a afianzar mucho mejor lo que es el manejo del idioma y también a tener un contacto más real, ¿no? Entonces eso es lo que me ayudó bastante a mí para poder mantener el grupo como que más enfocado en su aprendizaje. Ahora, también cuando nosotros vamos a otro país, en este caso a enseñar un idioma, también vas a enseñar tu cultura. En realidad eres una embajadora de tu cultura, ¿no? En este caso, aquí les comparto algunas fotos. Por ejemplo, lo que fue el año que yo estuve allá, lo que es el programa Fulbright, organizó lo que es el Mid-Year Conference, que es una conferencia a medio año con todos los FLTAs. No solamente vamos a enseñar quechua a los Estados Unidos, sino también hay becarios que van a enseñar sus lenguas nativas, como el árabe, como el hindi, como en este caso el quechua, el ruso, diferentes idiomas y de diferentes países, ¿no? Como de China, ahí tengo algunas fotos igual con algunos de Nigeria, algunos de Rusia. Entonces en la que participamos mostrando nuestra cultura en una feria cultural que nos organizan, ¿no? Entonces a mí me ayudó también mucho el saber un instrumento. Yo toco lo que es el charango. Entonces siento que eso me ayudó mucho para poder hacer interesante estas presentaciones culturales, ¿no? También recibí invitaciones a diferentes universidades para hacer presentaciones culturales sobre la lengua y la cultura quechua, y también enseñé a niños, ¿no? Invitaciones de una biblioteca que me invitó para poder enseñar el idioma a niños. Entonces todo eso fue una experiencia que me ayudó a mí igual a fortalecer mi enseñanza, mi práctica pedagógica, pero sobre todo a revalorizar, como Delia mencionaba, lo que es el saber esta lengua, ¿no? Y sobre todo el amor que uno tiene a esta cultura. Es ahí donde empecé a cambiar muchos conceptos quizás erróneos que tenía, y que también necesitaba hacer algo por mi comunidad, ¿no? Hacer algo en mi ciudad y seguir impulsando lo que es la revalorización de la lengua quechua y el aprendizaje, ¿no? Siento que aquí, o al menos en la ciudad que vivo, necesitamos mucho todavía trabajar por impulsar desde la academia la enseñanza y el aprendizaje de la lengua y la cultura quechua, ¿no? Entonces, también durante la gestión que yo estuve allá, se realizó lo que es el Quechua Alliance. Allá en Estados Unidos hay una comunidad muy grande de profesores y estudiantes de quechua. Entonces, cada año ellos realizaban lo que es como un encuentro de quechua hablantes, en la que participaban peruanos, bolivianos y ecuatorianos. El año que yo estuve fue en la Universidad de Harvard, en la que presentaban diferentes estrategias de enseñanza, el tema de compartir, conocer y obviamente tener una red de contactos, ¿no? Siento que allá he conocido muchas personas muy enfocadas en lo que es la enseñanza y sobre todo en la revalorización de lo que es la Ay, Dios. Ya no sé quién fue. Entonces, eso. Y ahora como experiencia impactante, después de eso, fui parte de lo que es el programa de enseñanza de lenguas extranjeras, la que me permitió dar diferentes presentaciones de cómo integrar lo que es la enseñanza del idioma con la cultura. Y también gracias a esta experiencia de haber participado en el encuentro de quechua en la Universidad de Harvard, fui invitada a ser parte del proyecto Genti, que es un proyecto de innovación y enseñanza de quechua, en la que se está elaborando un libro allá para poder enseñar quechua en diferentes universidades. Y también fui parte del CLAPS, que es un programa de voluntariado para enseñar. En mi caso, yo enseñé inglés a una persona adulta de Myanmar, que fue una experiencia muy desafiante. No fui solamente a enseñar quechua, sino también terminé enseñando inglés a una persona migrante.
y bueno, que hasta hoy por hoy me hacen un seguimiento de lo que estoy haciendo en mi país, de lo que estoy haciendo en mi comunidad. Entonces, creo que eso es la experiencia que hoy en día me puedo llevar, y gracias a toda esta experiencia que tuve en Estados Unidos, pues formo parte de lo que es soy cofundadora del Club de Quechua Aini Tarija, que lo hemos abierto aquí en la Universidad Juan Misael Saracho en la carrera de idiomas, juntamente a una docente, a la licenciada Rosemary Flores, y bueno, que hoy por hoy tratamos de impulsar el aprendizaje y la enseñanza y sobre todo la revalorización, ¿no?, de la lengua quechua aquí en Tarija. Es lo que les puedo compartir. Si hubiese preguntas, entonces pues al final de la sesión creo que vamos a estar respondiendo, ¿no? Ajinallapuni rispaqa kunanqa uyarisunchik Jairuta. Jairu chaypichu kashanki. Jairo? Kaypi kasharqa. Jairo chaypichu Mayta ripun. Mayta ripunki Jairo. Sería Lynch especial. Jairo? Manasina uyarinchu. Hepañata zuasuma manchada. Kutimuktin paita yaykuchisuma. Ya vale. Jenny kañata. Kunan Jenny parlarin. Mainalla kishunkiche, noqa Jenny noqali sutikuni, Cochabambamanta kani, ancha kusisqa kani, kunan dia. I'm very happy to talk to you in English today because it's something that you have to know if you apply to this program. And I don't want to repeat what my colleagues said, but I think it's a very rich experience here in the United States as a language teacher. And the contact with English and the Quechua experience is really awesome. As Janet said, it's something that you value more when you are here and you understand more your own culture. Ha sido realmente muy bonito poder venir aquí a los Estados Unidos y poder vivir la cultura recién acá, ¿no? Estamos en nuestra casa y está, digamos, todos los días ahí, pero estando lejos es cuando lo abrazas, lo estimas, lo valoras, y es algo bastante bonito. Como las compañeras han dicho, realmente hay un aprecio por la cultura, por la lengua, y poder enseñar aquí ha sido realmente una experiencia muy bonita. Algo que no les había mencionado antes, yo estoy en el estado de Michigan, en la Michigan State University, está al norte de Estados Unidos. Cuando yo me estaba postulando puse abierto, entonces te acomodan donde hay espacio, ¿no? Si es que eres elegido. Yo digo que Dios pone el lugar donde tú tienes que trabajar, y para mí ha sido este lugar bastante bonito, muy buena la experiencia. Ahora también valoro lo que estamos haciendo, ¿no? Como Janet dijo, tienes que hacer ciertas materias que apoyen lo que tú estás haciendo como profesional, que en este caso sería la enseñanza de lenguas, y lo veo muy rico para nuestra práctica docente. ¿Qué más les podría contar? A ver, tal vez al final, si es que alguien tiene preguntas, así para no repetir, ¿no? Porque la experiencia creo que es similar. Todos hemos venido a enseñar, a ser docentes y a ser embajadores culturales de nuestro país. Un gusto. Vale. Pachi, Jenny, kunanqa suñata. Imaynaya Masicona. Ay, muchas gracias por estar todos aquí. Lamentamos mucho las
dificultades que hemos tenido al inicio, pero además de contarles las cosas lindas que pasan y que hacemos por aquí, creo que también es muy importante que ustedes tengan como un panorama de cómo se llega, qué se hace después y las cosas que se pueden lograr, ¿no? En mi caso, yo postulé para esta gestión. Ahora mismo estoy en Pittsburgh. Aquí en la universidad hay una profesora principal. Entonces, yo soy la asistente, teaching assistant. Tenemos 2 materias de quechua. Uno es quechua para aprender a hablar el idioma. Entonces, enseñar la gramática, enseñar todo lo que podamos sobre la lengua, y el otro se llama Global Quechua. Y Global Quechua es una materia que está abierta para todas las personas, todos los estudiantes prácticamente, y en esta materia en particular hablamos mucho de la cultura, la lengua, la sociedad, hablamos de tejido, de salud, todo lo que tenga que ver con el quechua, ¿no? Incluso migración y cosas así. Entonces es un curso muy rico en contenido y abarcamos muchas cosas. Y mi aporte principal en esta clase es como hablar de mi experiencia sobre estos temas, ¿no? O aportar con el conocimiento que yo tengo de estos temas. Necesito una página atrás. También les iba a decir que cuando llegan aquí ustedes tienen la opción de inscribirse como estudiantes de posgrado o inscribirse como estudiantes de pregrado, ¿no? Entonces, esa es la elección suya, dependiendo de lo que quieren aprender, qué materias les gusta más. En mi caso, yo decidí inscribirme como estudiante de posgrado. Y bueno, el primer semestre, que es en otoño, yo tomé producción oral en inglés porque quería practicar mi habla en inglés, la oratoria, y después tomé dialectología hispánica, que es un curso muy rico también, muy interesante, y tenía compañeras de todas las nacionalidades también, ¿no? Entonces, este semestre estoy tomando enseñanza del inglés a través de las culturas y literatura afroamericana del siglo XX, porque es requisito que tomes una materia de cultura americana. Entonces, de las 4 que puedes tomar en el total del tiempo que estás aquí, una debe ser de cultura americana. Y bueno, yo vivo en un edificio que le pertenece a la universidad, pero no vivo en el campus. Está como a unos 20 minutos, más o menos, pero sí pertenece a la universidad. Entonces no tuve que preocuparme de buscar yo mi propia casa y rentar por mi cuenta, sino que la universidad lo hizo. Aunque también compartimos el departamento con otra FLTA que es de Brasil. Ella está enseñando portugués aquí. Y bueno, eso facilita un poco las cosas, ¿no? Cuando ya te dan el ambiente para vivir. Esperemos que sea así para todos los casos. Bueno, sobre las cositas que estuve haciendo por aquí, vamos a ir a la siguiente página y ahí vamos a ver un par de fotografías. Estos tienen que ver con el trabajo de enseñanza que hacemos aquí. Y como las compañeras ya mencionaron, cualquier conocimiento cultural que tengas es valioso. En Bolivia pareciera que no, sí, sé hacer buñuelos, pero ¿a quién le importa? Oh, no, aquí sí es importante. En Todos Santos, por ejemplo, hicimos antahuahuas con los estudiantes de quechua. También hacemos actapis a veces cuando el clima está lindo. Había un festival, se llama aquí, que es de cafés del mundo. Pero bueno, la idea es que más o menos lleves algún producto que se consume mucho. Puede ser café y un pan, por ejemplo. Y nosotros, porque somos quechuas, y yo me vine aquí con mi maleta de comida, hicimos apilahua con tahuatahuas, y salió muy bien. Y aparte era como la semana del carnaval, entonces también traje mistura, traje globos, traje serpentina y nos adornamos bien lindo y fuimos a la feria muy entusiastas y acabamos nuestros productos número 1. Y bueno, después también tuve
la oportunidad de dar unas mini lecciones para estudiantes que no están inscritos en el programa y recreamos más o menos cómo funciona la cancha, ¿no? Cómo vamos a comprar a la cancha. Entonces, imaginaya caserita, muy caserita, más capita. Y yo me traje billetitos de Urcupiña, ¿no? Los falsos aquí, pero cuando estás practicando y jugando y ellos se alegran mucho de ver los colores, de ver cómo es el billete allá, entonces fue muy lindo. Pero bueno, aparte de la enseñanza y de las responsabilidades académicas, estar aquí también te abre la oportunidad a hacer otras actividades que vamos a ver en la siguiente página. Les puse unas fotografías de las presentaciones que pude hacer aquí en Estados Unidos. El primero es de... ¿qué será? Octubre o noviembre del año pasado, que hablamos por primera vez de qué significa ser FLTA quechua en los Estados Unidos. Estuvimos junto con las otras FLTAs que están aquí en la universidad y cada una hablamos de nuestra lengua, ¿no? También se da la oportunidad muchas veces de que te inviten a una escuela o tú te pones como voluntaria para ir a una escuela, hablar de tu país. Entonces fui a una high school que está aquí cerca de la universidad, del centro de la ciudad, y participé allí. En el Día de la Lengua Materna también nos invitaron a la alcaldía de Pittsburgh para poder ir y mostrar nuestra lengua, escribir nuestra lengua, y como había mesas y la gente venía y charlaba contigo, ¿no? Estaba muy bonito también. Hice una presentación sobre la cancha, cómo funciona la cancha, practicamos con los estudiantes. También nos invitaron a la radio de Pittsburgh para poder ir y hablar del programa de quechua que tenemos en la universidad. Y nos acompañó otra chica boliviana que está aquí por ahora. Ella es charanguista, entonces estuvimos compartiendo música. Y bueno, para mi propio desarrollo profesional pude asistir al encuentro anual de la Asociación de Lingüística, que para mí era lo más top. Entonces fui, conocí, participé en muchas de las conferencias que dieron y fue muy bonito. Fue en otra ciudad, entonces tuve que viajar para allá. Y bueno, también hice, como estoy inscrita como estudiante de posgrado, pude hacer una presentación sobre revitalización lingüística y activismo digital en el Departamento de Lingüística de mi universidad. Y bueno, la última fotografía es sobre una oportunidad que se dio para ir a otra escuelita con niños más pequeños para hablar de Bolivia, cantar con ellos, enseñarles a bailar tincus y así. Entonces, la verdad es que cualquier oportunidad que tú tengas de poder demostrar tus habilidades, pero también de compartir lo que más amas de la cultura, está muy bien, es muy bienvenido. Entonces, si tú tienes alguna habilidad de canto, cocina, fotografía, todo eso te puede servir para que puedas explotar al máximo tu presencia aquí. Te puede servir para conectar con más gente. Algo que pasa mucho es que tienen clubs de todo, ¿no? Entonces puedes unirte ahí, club de danza, club de música, club de cocina, club... Hay muchas opciones. Entonces... sí, yo les animaría a que postulen. También Jenny y yo vinimos en la misma gestión y hasta antes de nuestra versión siempre se escogía solo un FLTA. Entonces, la verdad, no tengo datos sobre esto. No sé si es porque no se postulaban más estudiantes o solo había un cupo. Pero como ven, el año pasado y ahorita las que estamos aquí, Jenny y yo, fuimos 2 seleccionadas. Entonces, no se desanimen, postulen nomás, capaz se abren más espacios, porque aquí en Estados Unidos cada vez se está promocionando más la enseñanza de lenguas indígenas, incluso si no es para esta gestión, ¿no? No sé, te falta algún documento, no estás muy seguro, lo que sea. No sé, tal vez si el destino quiere y el siguiente año se abre todavía la oportunidad, vete preparando, ve alistando tu currículum. No te rindas, no te des por vencido, porque todo lo que tú conoces, todo lo que has vivido como persona quechua, sirve. Y si tienes la habilidad de enseñarlo, magnífico. Esas serían mis últimas palabras. Si no está Jairo, yo creo que podemos pasar a la sesión de preguntas. Si quieren, pueden escribirlo en el chat o levantar su manito para participar. Y Chari, Yane, Ajinachu, Kalma, Manachu. Ari, Jairo, Kaipichu, Kashanki, Nichu, Villarimuaico.
Ricoñachu. Jairo. Manasina Kaipichu. Mana sina kaypi chullu sirva puns internet sinan mana alin chukashar. Ya, vale. Tapuykunaman rinachis. Ari, A ver, tapuykuna kanchu, manachu. manaraq tapuykuna kaqtin uqtama willarima zona masikunama. ¿Aticoncha? Ay. Bueno, cuando yo estaba postulando y vi que pedían el TOEFL, ¿verdad? Y en ese momento era pues la crisis en Bolivia, no se podía pagar al extranjero. Y yo dije, ay, ahora ¿cómo voy a sacar mi TOEFL si ni siquiera puedo pagar por el examen? Entonces, también aceptan el certificado del SIL en Cochabamba, cualquier certificado de la universidad que diga que tú tienes cierto nivel de inglés, ¿no? En el caso mío, yo fui al Centro de Interacción Lingüística en Cochabamba, que es de la San Simón. Me dieron ahí un certificado después de hacer el examen, pagar todo el proceso, pero el precio que pagué era considerablemente menor, ¿no? Entonces mandé ese certificado y ya cuando pasaron por el proceso de selección, ya cuando se hizo como, no sé, pues ellos escogieron los candidatos y me dijeron, bueno, estamos interesados, te vamos a hacer una entrevista, pero tienes que dar el examen TOEFL, ¿no? Entonces ahí recién di el TOEFL y ellos pagaron para que yo dé el examen TOEFL. Entonces, si tienes tu certificado legal, verificado de otra institución, pero donde refleje el nivel que tienes y esté, bueno, aceptado por la convocatoria, manda eso en la primera etapa. No tengas miedo y también eso te da tiempo de que si te seleccionan, tienes por lo menos 1 mes, 2 meses más para prepararte de verdad para el TOEFL, ¿no? No sé si el tuyo fue así, Jane. Sí, en mi caso, igual presenté un certificado que había obtenido por el CBA en la primera convocatoria y después ya volví a tomar el examen, que fue el examen de TOEFL. Pero sí, como dice Ruth, pueden presentar alguna certificación que tenga o que avale su nivel de inglés y ya yo creo que después cumpliendo los demás requisitos, entonces pues ya es posible después, porque en la segunda etapa, al menos en mi gestión o la gestión que yo postulé, me volvieron a tomar el examen, ¿no? Entonces ya con ese año era el TOEFL, creo que ahora aceptan hasta Duolingo, dijo Gonzalo, pero no estoy segura. ¿Alguien tuviera alguna Sí, pregunta? nosotras dimos los dos, ¿no, Jenny? Duolingo y TOEFL dimos. Ah, Ajá. sí. Bueno, perdón, ahora sí, las preguntas. A ver, aquí tenemos una pregunta de Jason Ponce. Dice, me gustaría saber si hay alguna remuneración por dar clases allá. So, Cancho Cotichinquiman o Jenicho. Ari, golgemanta chiecherimonangits. Campo ni a golguecito. Bueno, podemos hablar un poco del dinero, ¿no? Y creo que para cada uno ha sido diferente y varía mucho. Entonces, por favor, no tomen los números que les voy a dar como, sí, a mí así me van a pagar. No. Cuando postulas, ya te aceptan y te hacen llegar como felicidades, ya te hemos aceptado y vamos a mandar tu perfil a las universidades. Creo que el proceso fue un poquito diferente con nosotros. Cuando supimos y ya nos asignaron una universidad, te mandan un papel muy, muy importante que se llama Terms of Appointment, que es como un contrato, ¿no? Con la universidad. Y ahí sale cuánto te van a pagar y si tienes algún bono extra para alguna cosa. Pero por favor, tomen en cuenta que se los van a pagar el pasaje. Ustedes no se preocupen por el pasaje. La institución Fulbright les va a hacer llegar hasta aquí, hasta Estados Unidos. En el caso mío, creo que me dieron un bono como de $300 para
la transición, para acomodarme, ¿no? Entonces con eso me compré ahí mis basureritos, mi frazadita, así me compraba, porque el departamento estaba vacío cuando llegaba. Y bueno, el primer mes de trabajo, desde la fecha que indica tu contrato, desde ahí te empiezan a pagar, ¿no? Y varía, por favor, no piensen, hay Estados Unidos más risa, capa cutimusa. Bueno, tal vez ese tal vez no es la realidad, ¿sí? Y también cuando les mandan todas las instrucciones, cuando ya son FLTAs, hay una pregunta, dice, ¿no? Most frequently asked questions. Y ahí la gente pregunta, ¿podemos mandar dinero a nuestra casa, no? ¿Podemos mandar dinero a nuestros países? Y ahí te dice, no esperes mandar dinero a tu país. Así dice. ¿Por qué? Porque como venimos con esta beca, no somos considerados trabajadores a tiempo completo. No te pueden pagar como un empleado normal, ¿no? Ahora, el dinero que te dan, sí, a mí por lo menos que intento administrar mis cositas, me alcanza, ¿no? Y me ha dado incluso para poder viajar un poquito por la región, ir a Nueva York, ir a Los Ángeles, aquí y allá, alguna cosita, pero es siempre y cuando te administres bien, ¿no? Y algo que me ha ayudado también es que yo tengo roommate. Entonces, con mi roommate hay algunas cositas que nos compramos juntas y ya nos partimos, ¿no? Compramos detergente para lavar ropa, por ejemplo, harto, una cantidad grande, y de ahí nos dividimos. Entonces, ves la manera de ahorrar. Ahora, tu trabajo va a ser remunerado, sí. La mayoría de tus gastos van a ser cubiertos por el programa, sí. Pero mana kapa yang gichu chay hata no ganima wakin pa imainax jane jenny imaina ganguna pakar man no kapa ya shanichu. Cuando yo llegaba acá y he preguntado a otros Fulbright, porque conocemos por alguno u otro medio, ¿no? Y en otras universidades dicen, a nosotros nos han pagado $3,000. Y a nosotros nos han pagado $500. Entonces tú dices, pero ¿por qué ellos más y a nosotros tan poquito? Y es por donde te acomodas. Hay ciudades extremadamente caras, donde la vivienda cuesta más caro, la comida cuesta más caro, y entonces esos tus $3,000 que supuestamente era harto, con los gastos mensuales se van. Y entonces, ¿por qué $500? Porque podría ser que el Estado es más barato y te estén cubriendo ciertos gastos. Entonces, no digan, a este le están dando esto, este otro le está dando así. No es así. Depende del lugar donde tú estés. Y así como la compañera ha dicho, yo lo veo, es una experiencia extremadamente rica, no en el sentido del dinero, sino en la vivencia personal que cada uno llega a tener en Estados Unidos como profesor de lenguas. Nosotros, como bolivianos, no podríamos pagarnos un viaje así. No podríamos. Yo, sinceramente, estoy muy agradecida con el Señor porque se puede, digamos, vivir tu experiencia como profesor de lenguas o como profesora de lenguas. Va por ese lado. Así que se gana mucho, 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 muchísimo por el lado personal. Aria, Hinapuni, Jenny. Bueno, en tema de mi experiencia, como dicen, depende mucho el lugar y depende mucho la universidad también a la que está haciendo. Porque en mi caso sí fue un poquito más el estipendio que tenía, creo que $1,800 o $1,600. Pero como dicen, allá la vida es cara, ¿no? No es como aquí que podemos conseguir un alquiler barato, por ejemplo, ¿no? Lo bueno de la universidad a mí que me tocó es que ellos me ayudaban con una parte de la renta del departamento. Yo sí no tenía roommate, justamente por recomendación de mis supervisores allá en Estados Unidos, porque la anterior FLTA que había ido tuvo muchos problemas con el roommate. Entonces por ese motivo me aconsejaron mejor vivir sola, pero sí los gastos son más, ¿no? Como Ruth dice, si vive con alguien más, entonces puede compartir los gastos y todo, ¿no? Entonces, en mi caso me tocó vivir sola en un departamento, pero que la universidad me ayudaba con casi la mitad para poder pagar.
y también la universidad me daba como otro estipendio para poder cubrir algunos gastos de materiales para el tema de la enseñanza en todo caso, ¿no? Entonces, sí tengo entendido de otros compañeros que sí su estipendio era mucho menor, pero la universidad les cubría los almuerzos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos almorzaban ahí. En mi caso no, ¿no? Entonces, mucho depende de eso, mucho depende de la universidad y también del lugar donde estés, ¿no? Y como Sí, dice Ruth, hay que leer muy bien las cláusulas que hay en ese contrato, ¿no? Porque ahí te dices si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, si puedes llevar a alguien, si no puedes llevar, si, o sea, hay muchas cositas que hay que leer y todo está en inglés, entonces hay algunos términos incluso que a veces uno se va complicando. Yo quisiera mencionar algo más. Me alegro mucho que ustedes hayan recibido su platita justo en el tiempo. Nosotros que estábamos aquí en la Universidad de Michigan hemos sufrido. Tráiganse platita, es decir, digamos, por lo menos para el mes, porque tienes comedor aquí en la universidad y esas cosas, ¿no? Pero cuando uno llega está vacío, no hay comedor, no hay nada, entonces tienes que pagarte tú la comidita. Y a mí me han dicho, llegando allá te vas a comprar la ropa que quieras. No me he traído mucha ropa. Entonces he ido a las tiendas caro, así, ¿no? Después hay ofertas, sí, uno tiene que conocer más del lugar, ¿no? Pero recién llegado, digamos, lo primero que ves quieres comprar, ¿no? Bien caro. Entonces sí se sugiere que se traigan platita. Y en nuestro caso, por ejemplo, ha habido una compañera, no sé qué problema ha habido, entonces ella le han hecho esperar como 3 meses para recibir su platita, ¿no? Entonces imagínense 3 meses para no poder gastar en lo que tú necesitas, en lo básico. Entonces sí, también hay que traerse platita desde la casa. Y hay que saber economizar, ¿no? Porque se va volando. Entonces, si uno administra su platita, entonces ya va a ser lo que, es decir, se cubre lo que se tiene que cubrir, ¿no? Muchos programas que antes tenían fondos, muchos fondos, han sido recortados, han sido reducidos, incluso eliminados. Entonces, bueno, gracias a Dios este programa todavía está activo, la convocatoria está activa ahorita y mientras tú tengas tu contrato, ellos van a hacerse responsables por eso, ¿no? Pero, por ejemplo, para Jenny y para mí ya no ha habido el Congreso de FLTAs, ¿no? Como una reunión de todos los que estaban con el mismo programa y el programa Fulbright pagaba por eso. Eso no hemos tenido ya nosotras. Ahora, también hay que tomar en cuenta que la inflación siempre está presente en todos los países. Entonces, sí, yo creo que dependiendo del lugar donde vayan, más o menos según a eso ellos van a calcular, ¿no? Y el monto puede variar mucho de persona a persona, de región a región. Entonces, pero no se desanimen. Yo creo que para cualquier boliviano que sabe manejar su platita, que sabe ahorrar, es posible vivir en buenas condiciones con el sueldo que te pagan, ¿no? Eso. Sí. Una cosita más. Por ejemplo, a nosotros nos han invitado a participar del Global Festival, a hacer eventos culturales, etcétera, etcétera. Y entonces hay lenguas donde hay un departamento, un director, docentes, y entonces nace de ellos poner platita para los FLTAs que están en el año y realizar sus eventos, pero nosotros no tenemos docentes pues así, ¿no? En la universidad que nos den platita, entonces eso también tiene que salir de tu bolsillo. Si vas a comprar, digamos, ingredientes, vas a adornitos, ese tipo de cosas, sale del bolsillo. Entonces también para eso hay que llevarse. Pero yo digo, a pesar de todo eso, es una experiencia muy rica, es decir, agradecida, ¿no? Por todo el gasto que se están haciendo en nosotros, entonces eso también tendría que venir de nuestra parte, ¿no? Hay que ir preparada por ese lado, preparada por ese lado. Y sí, aprender de tecnología y también aprender sobre nuestra misma cultura. Les cuento que la gente extranjera acá es muy investigativa. Y entonces tú estás hablando de algo y ellos ya han investigado, o ese momento saben mucho más que tú, o es que ya han ido al lugar. Por ejemplo, de mí, mis estudiantes, de que yo me he asombrado
que ya hayan ido, que conozcan, que se han estado en contacto, y son gente extranjera, gente de Estados Unidos. Entonces hay que estudiar de historia, hay que estudiar de nuestras costumbres, de todo eso, porque por ahí que te agarran por un lado, ¿no? Que saben más, digamos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber más, no ellos. Por ese lado. Bueno, si hay alguna otra pregunta, por favor, pueden ponerlo en el chat o pueden levantar la manito y preguntar directamente. ¿Alguna otra duda que tengan? Algo que quizás se nos estaba olvidando también es que, como dice Jenny y Ruth, hay que ser ahorrativos porque allá también hay que pagar impuestos, ¿no? Que creo que ese es el dolor de cabeza de muchos, que hasta cierta fecha tienes que pagar un impuesto y después que retornas a tu país también volver a hacer la declaración, ¿no? Creo que esa parte es un poco más difícil de poder manejar porque sí hay unos formularios que hay que llenar, son extensos, pero a pesar de todo eso, la experiencia es pues muy enriquecedora y que gracias a eso pues tienes muchas oportunidades más de poder expandir tu conocimiento, poder fortalecer incluso tu práctica pedagógica, el tema de conocer otra cultura. Creo que eso es el mayor beneficio que te llevas y sobre todo ese choque de culturas. Yo cuando llegué allá realmente me sentía muy chiquita porque la ciudad en la que vivo pues es muy pequeñita comparada con Nueva York, por ejemplo. Muchas veces me perdí, las cosas que pasé allá, pero todo eso te enseña bastante, entonces hace muy rico tu conocimiento igual, ¿no? Para que puedas enseñar. Yo enseño inglés y también quechua, pero ahora puedo entender mejor el idioma porque ya sé parte de su cultura también, ¿no? Entonces creo que todo va enlazado. No sé si es que alguien más tiene alguna duda. Dice Rosemary. Sí, buenas noches a todos. No sé si hablaron con respecto del nivel de inglés, no sé si pudieran desarrollar un poquito con varias personas que yo hablo, lo que un poquito como que los retiene y un poquito que los desanima. O no les anima mucho a aplicar es el nivel de inglés, o sea, como que temerosos de su nivel de inglés. No sé qué consejos tienen ustedes para estas personas. Muchos de ellos son mis alumnos, muchos de ellos son colegas muy jóvenes con los que he estado conversando bastante últimamente sobre y otras oportunidades, y ese es uno de sus temores más grandes. Un gusto y felicitaciones a todos bolivianos que nos han representado lindo ahí donde han estado y en cada momento que les ha tocado hacer algo por nuestra Bolivia allá en Estados Unidos. Gracias, Janet, y al resto. Jenny. Mira, es importante saber el nivel de lengua. No te van a hablar en castellano, todo el mundo te va a hablar en inglés. Y vas a ir a las aulas como un estudiante y los profesores están hablando todo el tiempo en inglés. Tú tienes que tomar notas y por eso les digo, es muy importante saber de tecnología. Todo el mundo sabe, es decir, son capísimos los chicos que están acá y todo el mundo está hablando inglés, vienen de otros países hablando en inglés, vas a ir al mercado, no es mercado, ¿no? Es otra cosa, aquí ir a los centros comerciales y todo es en inglés, entonces tendrías que tener un mínimo de B2 certificado, entonces, y el nivel de certificación que se pide es el TOEFL y también el de Duolingo que se ha estado aceptando, pero yo digo, hay que prepararse, y va pasando el tiempo y uno va adquiriendo más la habilidad, entonces tampoco hay que tenerle miedo, hay que darle. Entonces ser positivos, ¿no? Ser positivos en ese sentido.
No se preocupen mucho de la pronunciación y esas cosas, es saber la lengua, porque aquí hay extranjeros de todo lado y cada uno viene con sus acentos, ¿no? Entonces ves a los chinos, a los coreanos, ya escuchando a los indios, dices, no, este es indio, cada uno viene de sus países con su pronunciación, entonces no quieran ser perfectos por ese lado, la cosa es saber la lengua. Es bastante bonito, bastante interesante escuchar la forma en que la gente habla, ¿no? La gente del mundo y la que viene a estudiar acá. Entonces somos parte de esa comunidad, nosotros también somos extranjeros acá. Es interesante. Entonces hay que seguir nomás. Y algo bien importante les voy a decir. Uno piensa que tal vez ya no tendría oportunidad por la edad. Les cuento que el año pasado conocí a una señora de 64 años de Venezuela que vino como becada de Fulbright y yo dije, ¡oh! 64 años, ¿cómo es posible? Pero se pueden imaginar, es decir, no hay discriminación por edad. Hay que nomás lanzarse los que quieran lanzarse, ¿no? Y dices, pero ya con los 40, que no, si hay gente que está viniendo con más edad. Y yo digo, me he quedado muy, muy sorprendida y he dicho, oh, gracias Fulbright por abrir los brazos y no hacer discriminación de edad, de color, de raza, de religión. Y sinceramente me ha asombrado, me ha asombrado. Y la señora muy capísima, ¿no? Muy interesada siempre por aprender, por enseñar y esas cosas. Y bastante bonita la experiencia de haber conocido una persona arriba de 60, ¿no? Que venga aquí como becaria. Uh-huh. Entonces, Fulbright tampoco les va a discriminar por su edad, solamente tienen que demostrar que son competentes. Uh-huh. Casados, solteros, casadas, solteras, divorciadas, a todos va a aceptar. Y eso, bastante bonito, eso me ha gustado, bastante bonito. Ahora, me parece que alguien tiene la manito levantada, tal vez quiere complementar lo que Jenny decía. O tal vez no. Perdón, Jenny, dale. No. Perdón, la mano era yo, mil disculpas. También ahora, dentro del grupo de Fulbright, aquí en la Universidad de Michigan, hay una señora de Ucrania que está enseñando su lengua como FLTA y ella ha venido con sus 2 hijas jóvenes aquí. Y entonces yo me quedo bastante sorprendida, ¿no? De que esto no se cierre. Claro que sí, los jóvenes siempre andan más activos, se lanzan más que los adultos, entonces hay más jóvenes, pero me alegra mucho ver gente adulta como FLTA enseñando sus lenguas aquí en la universidad. Uh-huh. Entonces, hay que lanzarse. Intentar, eso es, intentar. Y he conocido otros becarios también. Y entonces, ¿y cómo has conseguido la beca, no? Todo el mundo pregunta eso. Intenta. Entonces, este ha sido mi 8º intento, así, ¿no? ¿Cuántas veces has intentado? Y entonces uno se pregunta, ¿cuántas veces han intentado? Uh-huh. Por lo menos 8, eso es lo mínimo, digamos, ¿no? Entonces, no desesperarse, dejarlo en las manos del Señor, porque Él sabe siempre lo que es mejor para cada uno, pero tampoco perder la esperanza, ¿no? Eso es. ¿Alguno tiene alguna pregunta más? Sí, aquí justamente preguntan si es que el tiempo solamente es 10 meses o puede quedarse más tiempo. 8 meses. Sí. En los contratos se especifica cuánto tiempo puedes quedarte allá y la visa que te dan es también por ese tiempo, ¿no? Entonces, si hubiese alguna otra oportunidad para quedarte, pero ya sería fuera del programa de Fulbright. Por ejemplo, en mi caso, fueron 10 meses, 2 semestres en realidad, pero después al año siguiente Bolivia declinó su postulación y justamente en la universidad esperaban a una boliviana, un boliviano. Entonces me dijeron que sí habría posibilidad de quedarme, pero tendría que volver yo a mi país y volver a aplicar, ¿no? Entonces, porque las cláusulas te lo ponen muy específico, ¿no? Solamente es por ese tiempo
y la visa también, ¿no? No es que tú puedes alargar eso, o sea, las reglas están puestas y no puedes romper esas normas, ¿no? Porque te dicen, una vez que termine tu programa, sí o sí tienes que volver a tu país y después creo que de 2 años puedes volver a aplicar, algo así, ¿no? Entonces, eso mucho depende. Hay otra pregunta que nos dicen, en el caso del quechua, ¿es válido la certificación de un instituto o tiene que ser sí o sí de la normal o de la universidad? Mana y Echanichu. Yo creo que lo que diga en la convocatoria, cuando yo estaba postulando decía que podía ser de la universidad o del Instituto de Lengua y Cultura Quechua, pero solo esas dos opciones. Yo sé que hay algunos institutos, como más comerciales, ¿no? Un poco informales también, que muchas veces no tienen resolución, no sé qué. No sé si esos aceptan, pero por lo menos desde mi conocimiento, cuando yo apliqué y en la convocatoria de esa gestión, solo especificaba de la universidad o de el Instituto de Lengua y Cultura, nada más, ¿no? Entonces, no sé si otros serían válidos o no. Tal vez Jenny o Jane pueden dar más respuesta a eso. En mi caso, yo presenté una certificación igual avalado por la IPLC, porque yo tengo el título de licenciada en idioma inglés y francés, no dice quechua en el mío, ¿no? Entonces, como ahí también te especifica, no el grado o título académico, sino una certificación que sí sabes quechua. En mi caso yo tomé un examen con la IPLC en la que me certificaban que era quechua hablante y al nivel que tenía, ¿no? Entonces eso presenté, pero no sé si es que hayan aceptado alguna otra certificación, ¿no? Quizás Jenny tiene algún dato. Que yo sepa, se fían de universidades que ellos conocen y de instituciones que ellos conocen y hacen investigación. Es decir, si tú presentas certificación de algún instituto, ¿no? Ellos lo van a verificar si es confiable. Entonces, mejor es, yo diría, de una universidad o de alguna institución seria, ¿no? Seria, porque sí se va a verificar. Ellos saben. Su investigación me sorprende. Nosotros podríamos decir esto, pero ellos tienen, digamos, una base de investigación más de lo que nosotros podemos imaginar. Sí. Bueno, aquí hay otra consulta. ¿En qué momento del año se abren las convocatorias y en qué meses? Bueno, la convocatoria está abierta y creo que este año se abrió el mes de marzo, ¿no? Finales de marzo, principios de abril, me parece. Y ahora la fecha límite para presentarse es el 1 de mayo. Entonces estamos casi a 2 semanas, ¿no? Para poder aplicar a la primera etapa. Entonces hay que estar atento a las redes sociales de la página de la embajada por la red social de Facebook. Entonces ahí lanzan todas las convocatorias y todas las otras becas más que haya. No sé si tienen alguna otra consulta. ¿Alguien más? Quizás quiera saber algo más. Mientras alguien consulta, puede escribir o levantar la manito también. Me gustaría añadir sobre lo del nivel de inglés. Yo creo que también hay que ser conscientes cada uno, ¿no? Si te lanzan a la piscina vas a poder sobrevivir. Puedes buscar el baño en otro idioma, ¿no? Puedes preguntar dónde está tu bus en otro idioma. Tampoco es como, sí, voy a ir, cualquier cosa. No, tampoco es así, ¿no? Entonces, esto es algo muy serio. Y recuerda que estás yendo a una universidad a enseñar. Entonces, se supone que tú puedes comunicarte en el nivel de enseñar. Ahora, en el momento de la convocatoria, yo creo que todos estamos como, ¿será? ¿Pero qué mi nivel da? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y está bien tener nervios, está bien que cada uno esté consciente de su nivel de inglés, pero también para eso está
la posibilidad de aprender, ¿no? Cada uno podemos aprender. A ver, Quechua parlanguits, castellano parlanguits, inglés tachumanatingitsimata. Ati compunia. Ati conga. Solo no todos hemos tenido la misma oportunidad de aprender inglés, ¿no? No todos tenemos la misma formación, el mismo, no sé cómo se dice, ¿no? El mismo background. Entonces, cada uno, independientemente, tiene que buscar la manera de mejorar, de mejorar, de mejorar. Ahora, desde el momento en que tú sabes que vas a ir o que no vas a ir, una vez que te aceptan o no te aceptan y te mandan a prepararte para el examen, ahí es donde tienes que meterle turbo. O sea, no vas a aprender todo en 2, 3 meses, ¿verdad? Pero si ya sabes que vas a ir, no, pues tienes que ponerte trucha, irte a aprender, pagar un instituto, lo que sea necesario, pero tienes que venirte con la paz mental de que si llegas aquí, puedes preguntar por el bus, puedes ordenar tu comida, puedes enseñar en este idioma. Ahora, como decía Jenny, ¿no? Aquí la gente llega de todo, escuchas todos los acentos habidos por haber. No se espera que tengas un inglés perfecto, porque también estás viniendo aquí para poder seguir practicando tu inglés, mejorar tu nivel de inglés, ¿verdad? Pero no te van a enseñar inglés aquí. Aquí ya estás en la piscina. Entonces, que el nivel de inglés no sea un límite para que se postulen, ¿no? Pónganse conscientes, recuerden que siempre podemos estudiar y entonces podemos prepararnos para lo que sigue. Y ojalá también que podamos, no sé, organizarnos entre nosotras y ver cómo más podemos ayudarles, ¿de acuerdo? Pero no se desanimen, todavía hay chance. Y si no se da este año, pues postulas para la siguiente, ¿verdad? Entonces tú vete preparando, porque ya sabes que esto existe. Y eso debería ser una motivación para todos nosotros. Bueno, vi que hay alguna pregunta más, Jane, en el chat. ¿Quieres leer lo que nos comentaron? Nos dice, es un requisito indispensable tener experiencia en haber enseñado el idioma quechua. Tengo experiencia en la enseñanza, pero en el idioma inglés por 2 años. En mi caso soy nativo hablante, pero no tuve la oportunidad de enseñar quechua. ¿Eso influye mucho a la hora de ser elegible? Bueno, el tema de la práctica pedagógica sí es importante. Incluso el año que yo postulé, a mí me tomaron un examen de enseñanza de idiomas, ¿no? En este caso, qué metodología voy a aplicar, qué estrategias voy a aplicar en mi práctica pedagógica, cómo les voy a enseñar. Entonces, si es que yo no aprobaba ese examen, después ya de que ellos ya me eligieron todo, entonces ellos me asignaban una tutora, como una persona que me oriente todo el tiempo para poder enseñar, ¿no? Pero sin embargo creo que sí es un desafío porque te encuentras a un contexto muy distinto. Uno puede pensar, voy a enseñar quechua igual como enseño aquí en Bolivia, pero allá es un contexto distinto y tienes que estar preparado para poder enfrentar esos desafíos, ¿no? El tema de preparar, por ejemplo, tu clase, el tema de preparar el sílabus o la currícula que vas a aplicar allá, qué es lo que vas a enseñar, qué contenidos vas a empezar, por cuáles vas a ir enseñando. Entonces sí es importante, ¿no? El tema de la experiencia para poder enseñar el idioma. Entonces, Ruth, ¿quieres agregar algo más? Sí, quería mencionar también que pasa mucho que en Bolivia nuestros estudiantes de quechua son gente que ya sabe un poquito, son gente que no está tan curiosa, ¿no? Respecto al idioma. Repiten lo que tú dices, así se pronuncia, bueno, pronuncian. Pero a diferencia de nuestro contexto, creo que hay que tomar en cuenta que aquí la gente no tiene una actitud negativa hacia el quechua. Ellos quieren aprender todo. Te van a preguntar qué sufijo, pero qué hace, pero cuándo utilizo, pero por qué. Y si tú no has tenido una práctica en la enseñanza del quechua, a veces incluso dudamos en cómo escribir una palabra, ¿no? Y dices, ay, ¿se escribe así o no se escribe así? O también muchas veces pasa que son preguntas de gramática que tú nunca has pensado. Entonces, tienes que
yo recomendaría de todo corazón que si te postulas sea porque tienes ya una experiencia en enseñanza del quechua y que puedes demostrar que puedes enseñar este idioma. Porque igual, si bien si estás aquí te preguntan y quedas mal, no respondes, quedas mal, no respondes, medio feito pues, más y imaginas vanachua. Y entonces, si vienes, tienes que conocer la lengua derecho al revés, explicar la gramática, ver cuál es el sujeto, el objeto. Y por lo menos en uno de los cursos que nosotros damos, se inscriben doctores en lingüística. Entonces, imagínate las preguntas que te van a hacer y dices, uy, no había pensado en eso, pero mira, resolvemos, ¿no? Y sabes que este es el sujeto, este va aquí, este sufijo aquí. Y tienes que ver la manera de sobrevivir porque tus estudiantes no van a ser así cualquieritas que dicen, ay, sí, bueno, así digo, ya. No, son gente muy interesada. Y además aquí pagan por la educación, así que vienen para desquitarse con su dinero y que les sirva, ¿no? Entonces, mi recomendación personal sería, por favor, unas mamasicuna, heshwaya chachinchaga, richis wakichikuchis. Manara qhishwata yachachinkichayqa yachachimuy yachachimuy kay mashkha watatapas chaypi llank'ay tumpitatawan yacharikuy porque wakinqa sumaqta parlay yachanchis ch'uwata urqunchis nitaq qillqa yachanchischu manchayqa ay ahinachu manachu chay mana kanmanchu entonces alguien risunanpaq k'achitu kananpaq pikunachus qanwan llank'ashanku chaykunapas kusikunankupas allin kananpaq yachanayki tiyan ari chaystuta yaparqusa Ari, ñuqapas yaparkusaq. Como dice Ruth, ¿no? Los estudiantes que tienes allá tienen una velocidad increíble para poder aprender un idioma, ¿no? Ahí me tocó estudiantes que ya hablaban 3 idiomas, que hablaban 8 idiomas, y pues hacían una comparación increíble con el idioma. Ah, esto se parece al idioma vietnamita, y esto por qué se utiliza, y este sufijo por qué, y por qué la estructura de esta forma. Entonces necesitas sí tener un amplio conocimiento para no cometer errores, ¿no? Porque si ellos ya tienen conocimiento, ellos deducen y es más fácil poder manejar. Yo tenía una estudiante que hablaba 8 idiomas, entre ellos árabe, vietnamita, chino, francés, inglés, portugués, y estaba aprendiendo el quechua, ¿no? Entonces, a ella se le hizo más fácil poder adquirir el idioma, ¿no? Y como decíamos, tú planificas tu clase y dices, bueno, hasta esta partecito voy a enseñar, pero el ritmo que ellos tienen, terminas enseñando más y a veces ya, ¿y ahora qué más enseño? ¿No? Entonces sí se necesita preparación, ¿no? Como dice Ruth, hay que prepararse, hay que conocer un poco más. No es lo mismo saber hablar que saber enseñar, ¿no? Hay que tener bien claro eso. Jenny, Añata Yapaikuri. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay un coordinador, un director detrás de nosotros. No es que tú solito vas a ir a enseñar y que nadie te va a observar. Es sumamente académico el ambiente. Entonces, tu director se va a sentar ahí atrás y tú tienes que enseñar, ¿no? Y si tienes la práctica docente, no pasa nada. Tampoco hay que ponerse nerviosos. A mí en mi lugar de trabajo en Bolivia muchas veces he hecho eso, entonces no es nada del otro mundo que se siente y observe tu clase. Y que de pronto entre al sistema y vea cómo estás trabajando. Y ahí tú dices, oh, los Estados Unidos, es decir, no te van a dejar suelto. Te van a estar monitoreando todo el tiempo por detrás. Me parece también bonito, ¿no? Porque esa experiencia uno se llevaría a nuestra casa para poder agarrar cosas que realmente han funcionado bien. Interesante, porque es de beneficio para el docente como también para los estudiantes, no en el sentido malo, sino en el sentido totalmente bueno, diría yo, en un ambiente de respeto y de diálogo, que es bastante bonito y interesante para mí. Entonces, lo que decía Ruth, hay que tener experiencia docente, sí, porque eso te ayuda a soltarte. Es decir, es docente, entonces sabes pues lo que tienes que hacer, ¿no? Y tranquilo todo dentro siempre del margen de respeto. Me encanta cómo la gente te trata aquí, siempre muy respetuosos, muy organizados, con el calendario, ¿no? Nosotros caminamos así nomás, ellos no, con agenda, minuto.
todo. Entonces, nuestra hora boliviana no hay que ser bastante puntuales porque ellos están ya 15 minutos antes y todo eso, ¿no? Y como, bueno, no, a ustedes no les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado de que los estudiantes ya han viajado y como ellas dicen, no son estudiantes cualquiera, son estudiantes de doctorado que están haciendo su investigación, que ya conocen, entonces va por ese lado también investigar, ¿no? Investigar para que uno también pueda responder alguna inquietud que ellos tengan. No lo vean difícil, tampoco imposible. Es decir, es paso a pasito, paso a pasito. Tú los conoces, entonces ya sabes más o menos qué tienes que hablar con ellos, cómo es que tienes que guiarles a ciertas cosas, ¿no? Y hablando del quechua, yo he visto la diferencia del quechua ecuatoriano, quechua peruano, quechua boliviano. Tampoco hay que quedarse atrás, ¿no? Tampoco hay que quedarse atrás. Tenemos nuestros saberes, también nuestras, ¿cómo diría yo? Nuestros puntos en común en cuanto a la lengua y también en cuanto a la cultura, ¿no? Entonces hay que ir investigando eso. Y es bonito y uno aprende y uno dice, ay, qué lindo mi país, qué linda mi cultura, qué linda mi lengua. Va abrazando eso. Uno se va realmente con el corazón muy lleno y muy orgulloso de donde uno es, ¿no? Y más porque nuestra familia es quechua, ¿no? Todos creo que tenemos raíces quechuas y entonces de pronto eso está en nosotros y está saliendo por algún lado y ahí floreciendo y que la gente te lo valore, es algo muy bonito. Ari, Kusapache Jenny, si alguien tiene alguna pregunta más, por favor pueden dejarlo en el chat. Bueno, veo una manita levantada. Yo creo que vamos a ir cerrando también, porque esta sesión ya se está haciendo bastante larga. Pero por favor, si tú todavía tienes preguntas, estás dudando de algo, pregúntanos cualquier cosita, ponlo en el chat. Aquí te vamos a responder sin pelos en la lengua. Mana y matapis pacasaiguchu. Tapurica monchispuni. Ok, ahora sí, vamos a la pregunta de la compañera. Sí, mi consulta es sobre, en base a su experiencia, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje? O sea, el objetivo final del curso que enseñan, ¿cuáles? ¿Qué son capaces de hacer los estudiantes al final del curso? ¿Solo comunicarse en el idioma? ¿También incluye algún aspecto sociolingüístico, sociocultural? No sé, o sea, la escritura. ¿Pueden escribir los estudiantes al final del curso? ¿Pueden leer cuentos? O sea, un poquito como para que los que van a ir a enseñar tengan esta idea, ¿no? Gracias. Vale. Bueno, en mi caso, los estudiantes que tenía eran estudiantes de antropología, estudiantes de medicina, estudiantes de sociología, y ellos, el objetivo de ellos, por ejemplo, era hacer investigación en Latinoamérica, sobre todo en pueblos indígenas quechuas, ¿no? Entonces, ¿cuál era el objetivo de ellos? Que puedan comunicarse, que puedan conversar con la gente. De hecho, 3 estudiantes que ingresaron con ese objetivo lograron ganar, por ejemplo, estos intercambios. Tenía una estudiante de medio ambiente igual, que ella se logró ir a Ecuador, si bien allá es el quichua. En parte hay algunas similitudes, sí, es una variante muy distinta, pero ella ya al volver me dijo que sí logró entenderlos, que sí podía comunicarse, porque su investigación trataba de la conservación del medio ambiente en pueblos indígenas, ¿no? Entonces, mi estudiante de medicina igual, ella quería hacer una investigación sobre remedios caseros en pueblos indígenas, ¿no? La de sociología quería estar inmerso dentro de lo que es la política en comunidades indígenas, en comunidades quechuas, y justamente ahora ella está en el Perú y logró su objetivo, ¿no? Entonces, la enseñanza que tenía que enfocar era para que ellos sí puedan conversar con los demás, sí puedan desenvolverse. Por eso hicieron Quechua 1 y Quechua 2. Tengo entendido que en algunas universidades solamente se ofrece el Quechua 1,
¿no? En la universidad que estuve sí se daba el Quechua 1 y la continuidad para el Quechua 2 para que ellos puedan desenvolverse mejor con el idioma y sí puedan tener contacto, ¿no? De hecho, una de las actividades evaluativas que hice es invitar a quechua hablantes nativos de Bolivia a una conferencia virtual en la que ellos puedan conversar y esa su evaluación, ¿no? Entonces, creo que eso fue el principal objetivo y también los objetivos por lo que quieren aprender los estudiantes, ¿no? Entonces, por eso su ritmo de aprendizaje es bastante intenso porque quieren conseguir algo y lo hacen, ¿no? Entonces, no es como aquí que a veces los tiene que obligar, ¿no? A que entre a un curso y que por lo menos pueda saludar, digamos, ¿no? Entonces, allá el enfoque muy distinto, más comunicativo, que debe saber manejar el idioma. Y creo que en todos los otros idiomas que yo vi que ofertaban, es por eso que daban sesiones de conversación en diferentes idiomas, ¿no? En este caso el quechua, el chino, el ruso. La idea es que todos puedan manejar, que puedan tener el idioma como herramienta de comunicación, ¿no? Más allá de saber el tema de estructura, de escribir, que es importante obviamente, pero el tema de lo importante también es la comunicación. Tenía una estudiante de antropología que ella quería hacer investigación sobre las huacas, que tenía un amplio conocimiento sobre su área, entonces ella necesitaba investigar más en libros y a ella sí le ayudaba bastante lo que es la parte escrita, ¿no? Entender cómo está estructurado el idioma para poder entender textos que a veces traía que sí estaban en idioma quechua, ¿no? Entonces, en cuanto a mi experiencia es eso. No sé si Ruth y Jenny quieren compartir algo más. Sí, toditos mis estudiantes son investigadores. Y tal vez con un nivel más alto que yo, ¿no? Pero eso no es para retroceder, diría yo, ¿no? Me encanta el ambiente laboral. Es bastante amigable. Mi directora, mi coordinadora, es una persona que te trata de tú a tú. Pero sí, si hablamos de créditos académicos, es así, ¿no? Muy, muy respetuosos por ese lado, ¿no? Y muy amigables también. Sí, en el caso mío también tenemos algunos estudiantes de pregrado que están estudiando lingüística, ¿no? Y es uno de los requisitos para ellos aprender una lengua que no sea indoeuropea. Y es así como que están tomando quechua. Pero también porque vienen ya del área de la lingüística, pues, tienen preguntas muy, muy interesantes, ¿no? Y a ellos les gusta analizar cada pedacito de la lengua, entonces siempre tienen como sufijos y así. Pero más allá de eso, creo que el enfoque con el que trabajamos aquí también es el comunicativo, ¿no? Pero eso no significa que no escriban nada. De hecho, el semestre pasado hicieron unos libros cartoneros pequeñitos que era sobre la familia. Entonces presentaban a su familia de manera escrita, también hacemos presentaciones orales, pero era un librito pequeño ya, ¿no? Que en Bolivia, no sé, tal vez al segundo semestre recién harías, pero aquí el primero ya estábamos haciendo. Este segundo semestre estamos haciendo adivinanzas, por ejemplo, en quechua, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya se está jugando con un nivel más abstracto de la lengua para que ellos puedan crear. Entonces, sí, yo creo que depende mucho cómo empezó el programa, cuál es el objetivo del programa ya en la universidad donde estás trabajando. Pero la verdad es que se aprecia todo, ¿no? Producción escrita, producción oral. Y también en la feria que les dije sobre los cafés y las bebidas que fuimos, la idea era hablar todo en quechua. Entonces, los estudiantes que estaban ahí ofreciendo el api, la tawa, ellos estaban hablando en quechua. Y la gente que venía tenía un pedacito del diálogo que leía y que intentaba pronunciar en quechua también. Entonces, sí, yo creo que hay que, tal vez, cuando les manden el contrato oficial, Terms of Appointment, también les va a salir como quién va a ser su supervisor, quién va a ser el docente con el que van a trabajar.
Y allí contáctense y pregúntenle como qué tipo de actividades hacen, no sé qué. Y bueno, ya pasando a la parte de recomendaciones, ¿no? Esperamos que alguno de ustedes sea seleccionado muy pronto o también en el futuro, cuando ustedes decidan postular. En su maletita llévense las cosas significativas para ustedes. Yo me he traído chuspilluhank, me he traído mi apilagua, me he traído maní crudo, ¿no? Me he traído ¿cómo se llama? Mogonchinchi. A mí me gusta cocinar, ¿no? Y mi fuerte es como la cocina, la comida, y eso es de lo que más hablo. Entonces yo me he traído todo lo que necesitaba como para poder compartir en eso. Eso, me he traído mi serpentina, mistura, me he traído los billetitos, ¿no? Cualquier material auténtico que tú veas como necesario para utilizar en tus clases, tráelo. Me he traído también mi ropita, ¿no? Porque yo soy de Cochabamba, por si no sabían. soy de Cochabamba y yo tengo mi pollerita, mi blusita. Entonces, cada que tengo yo la oportunidad de ponerme, me pongo y voy así, ¿no? Entonces, lo que sea importante para ustedes o donde es su fuerte, si alguien sabe de música también, tráiganse sus instrumentos, su guilla, su ponchito, porque, claro, en nuestro contexto no es apreciado. Nadie dice, ay, qué lindo tu aguayo, nadie te va a decir, ¿no? Pero aquí es lo que impacta, nuestros textiles, los colores, nuestra forma de ser, nuestra cocina, nuestra música, todo eso tiene valor. Entonces tú alista tu maletita y ponle todo eso y vente con buen material que puedas explotar para la enseñanza después. Sí, ya, con eso yo me despido. Les agradezco mucho. Ñañas, no sé si hay otra pregunta y también si quieren despedirse o recomendaciones finales para los compañeros. No se desanimen por la edad. Diosito ve lo que cada uno trabaja, entonces hay que echarle ganas. Puede ser que, digamos, este año no salga, pero hay que seguir aplicando y ver qué pasa, ¿no? Exacto, creo que no hay más preguntas, igual simplemente recomendarles animarse, ¿no? A dar el primer paso, que es aplicar. Bueno, si no soy elegible este año, puede ser que sea el siguiente año, y pues en este año aprovecharé para prepararme, para conseguir todo lo que necesito. Y ya saben cuáles son los requisitos, qué hago, me preparo. Entonces me preparo mejor con mi inglés, con el quechua, voy buscando certificados y ya para tener listo para el siguiente año. Como Jenny dice, no hay límite de edad, entonces simplemente necesitan esas ganas de querer conseguir, ¿no? Este objetivo académico, que en realidad a la larga les ayuda, y cuando ya estén allá recién te das cuenta cómo lo he logrado, y a veces te preguntas y es inexplicable, ¿no? Entonces simplemente decirles eso, que no se desanimen, que si ahora por ahí digo, no, pero no tengo esto, pues prepárate este año, porque al año pues puedes volver a postular o puedes hacer el intento, y si no sale, pues al siguiente sí te va a salir. Lo importante es intentar, porque si dicen, ¿cuántas veces lo has intentado como Jenny? Dices, ninguna, entonces pues no has hecho nada, ¿no? Lo importante es intentar, animarse y estar dispuesta a lograr lo que realmente quieres, ¿no? Creo que eso es lo importante, y como ya dijimos, es importante llevarse todo lo que consideres ya una vez que eres elegido, pues llevarse todo, porque todo lo aprecian, ¿no? Yo llevé mis polleras, mis ligias, todo, y andaba por las calles de Syracuse y me decía, I like your outfit, ¿no? Entonces todos me decían que les gustaba todo lo que llevaba. Entonces esos comentarios muy gratificantes recibir, porque aprecian realmente, cosa que a veces aquí en Bolivia dejamos de lado, ¿no? Entonces revalorizar más nuestra cultura, aprender más de nuestras raíces también es importante. Hacer investigación, tenemos las abuelas, los papás, la vivencia, entonces ser más curiosos, ¿no? Creo que eso es importante para ir enriqueciendo tu conocimiento, porque más allá del idioma necesitas saber muchas cosas más sobre tu cultura, ¿no? Porque como decía Jenny, allá los estudiantes a veces quieres hablar de algo y ellos ya lo saben.
¿no? Entonces necesitas cultivar más tu conocimiento y pues tienes la familia, tienes tus raíces y ellos son tu principal fuente de información que hay que aprovecharlas, ¿no? Entonces simplemente decirles eso, anímense a aplicar, hagan el intento 2, 3, 4 veces y pues hasta que se pueda, ¿no? Entonces, y prepararse, siempre eso es importante. Yo creo que con esto cerramos esta sesión informativa. Nos hubiera encantado llegar a más gente, pero lamentablemente tuvimos algunos problemas con el tema de la conexión. Sin embargo, lo vamos a estar subiendo el video a las redes sociales para que quizás ahí también pueda llegar a más gente, ¿no? Entonces, Pachi tukuy kankunaman ikichis, huaskutikama. Ari, oh, ñaña Jenny, Jane y Chapis, wakin tapukushargangu maiman qalqarimuyguma tapukamuyguma nispa. Noqa churani correo electrónico ita noqaqta chayma qalqarimuwaptikichis noqa kutichimusaykichis imatapis ichapis tapukuytaraq munankichis chayqa. Chaychu chantapis redes sociales nisqapi noqa qhechwa nina hina kashani, entonces chaymanpis mensajito aparichimuy yu imaynata sutika imaynata kayta ruwakuy nispa yachaspaqa noqa tukuy sonqo willapusaykichis mana imatapis hark'akunapaqchu noqayku kaypi ñakayku qankunapi ñata kunanqa ari. Entonces Jani o Jenny willarimunankichis chayqa chayma churaychis o manchay parlarichis chaywan ripuna chantaqa. Ari ripuna kachu ñuqapis kaypi churashani correo electrónico nisqata. Tapuykuna kastinqa tapurillawaychis astawanpis qhawankichisman kay tukuy futukunata ima kaypi kashan Ayni Tarija Club de Quechua nisqapi redes sociales, TikTok pipis kashallanta chaypipis tarinkichiswan tukuy imatachis parlanchis chayta. Jenny qandi? Jenny pues chaypiña chari. Creo que Jenny ya compartió igual. Sí. ¿No? Entonces ahí están los contactos del correo electrónico, cualquier consulta que ustedes tengan, pues no duden en escribir, y también las páginas de redes sociales que ya mencionó Ruth. En mi caso trabajamos con el Club de Quechua, Ayni Tarija, también estamos en redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, que cualquier cosa ahí. Wale, huascuticama, tinkunakama, cachuntukuyo cancunawan, pachi.